Bienvenidos a bordo de Viajes Mondo, el podcast de Seguros Mondo que te hace volar a destinos de todo el mundo. Hablamos con expertos viajeros sobre guías, consejos y anécdotas. ¡Buen viaje! Hola viajeros, bienvenidos al podcast de Viajes Mondo. Hoy vamos a acercarnos a la cultura de los destinos que visitamos y queremos abordarlo desde el choque cultural que vivimos cuando viajamos y su papel tan enriquecedor. Cada una de las tradiciones que poseen los lugares a los que viajamos se convierten sin duda en un aprendizaje. Pero antes queremos recordaros que si estáis planeando embarcaros en una nueva aventura, es muy recomendable contratar un seguro de viaje. En Mondo tienen el mejor seguro para cada ocasión y con el compromiso de estar a tu lado cuando lo necesites. Para acompañarnos en este viaje tenemos con nosotros a Patricia Sazatornil del blog A Bordo del Mundo. Patricia y Cristina son las autoras de este blog de viajes al que definen como el blog para viajar por libre. Hace 5 años que lo dejaron todo y se lanzaron a una aventura sin fecha de vuelta. A Bordo del Mundo es la huella que ellas dejan y nos dejan para seguir sus pasos. Un viaje lleno de humanidad. Bienvenida, Patricia. Hola, buenas. Encantada de estar con vosotros y vosotras. Pues me alegro muchísimo, sobre todo para que hoy vamos a tratar un tema muy concreto, pero me gustaría primero que nos cuentes pues sobre vuestro blog, sobre vuestro proyecto A Bordo del Mundo. Ya hace, como comentaba, 5 años que lo dejasteis todo sin mirar atrás y sin pensar, vamos a decir, en qué vendría después. ¿Cómo ha cambiado vuestra vida desde esa decisión y qué experiencia o experiencias os han marcado más en este tiempo de viaje? Pues menudas 2 preguntas para empezar. A ver, para nosotras yo creo que A Bordo del Mundo es un resultado y es un inicio a la vez. Vale, en un principio es el resultado de un cambio personal que ya venía dándose en nosotras personalmente. Ambas dos teníamos esa vocecita que sé que a muchas personas las tiene ahí de déjalo todo, vete a viajar, que tienes pasión por ello, que te sientes bien cuando estás viajando y dices es que no me iría a mi casa, ¿no? Pero claro, como muchas personas pues te enredas en cosas materiales, su profesión, la familia, etcétera, ¿no? Y entonces para nosotras se dio la circunstancia o las condiciones perfectas de no tener demasiadas ataduras y como las dos lo queríamos, nuestras 2 energías, digamos, confluyeron y dijimos, pues es que es el momento de hacerlo. Y nos decidimos hacerlo, dejamos todo, vendimos nuestras pertenencias, dejamos los pisos, etcétera, y nos fuimos a viajar sin fecha de vuelta. Entonces, nació A Bordo del Mundo, que como muchos otros viajeros y viajeras, crean un blog de viajes para contar sus experiencias y también para financiarse el viaje, obviamente. Y entonces, a partir de ese momento, ese es el resultado del cambio y surgió lo que un maestro budista nos dijo que era nuestro viaje iniciático, ¿no? O sea que A Bordo del Mundo también fue el inicio de este cambio que se reificó, que se hizo realidad y que ha hecho que nuestra vida haya cambiado o haya dado vuelta o sea, no sé cuántos grados te diría, es que no sé si hay más de 360 grados. Sí, probablemente en una decisión como la que tomasteis es realmente que, bueno, puede sonar atópico, ¿no? Que dicen eso de te cambia la vida, pero es verdad. Y además probablemente, bueno, en fin, ya no vamos a contar todas las experiencias que habéis tenido a nivel personal, eso cómo te hace, bueno, crecer o tener una visión mucho más amplia, ¿no? De la que pues, seguramente tendríais antes de salir. Sí, correcto. Y obviamente es algo que ha sucedido porque en principio lo teníamos planeado para un par de años y llevamos 5 y pico. Y es como... ¿Y sabéis cuántos quedan o todavía eso no se sabe? Es que ya no hacemos planes, entonces eso ya queda descartado, ¿no? Es uno de los cambios, ¿no? Entonces, bueno, en relación a las experiencias, por ejemplo, para nosotras fue muy impactante, no sé qué palabra lo definiría mejor, pero para nosotras el punto de inflexión del viaje fue cuando estuvimos en Australia, ¿vale? Porque allí nos íbamos a quedar 3 meses, al final nos quedamos 9 meses, estuvimos viviendo en un 4x4 y estuvimos recorriendo, dimos toda la vuelta a Australia como si fuese pequeño, ¿sabes? Vimos un mapa
no sé, 20 centímetros, dijimos, vamos a dar la vuelta a Australia, ya, como si fuera la vuelta a España, ¿sabes? Y al Bueno, final, claro, por lo menos es más motivador, ¿no? Luego ya cuando empiezas a conducir te haces a la idea de realmente claro, el continente que estás dando la vuelta, ¿no? claro, fíjate, cada día era, para nosotras conducir 300 kilómetros en un día era como, bueno, está al lado, vamos a dormir aquí, está a 300 kilómetros. Y entonces para nosotros realmente aquel viaje, por las condiciones, las circunstancias, las experiencias, fue un viaje revelador. O sea, realmente existen los viajes reveladores y allí, bueno, encontramos muchas cosas interiores y exteriores que nos cambiaron y hicieron que tomáramos la decisión de, ok, vamos a continuar con esto. Eso fue, digamos, en los inicios de este, digamos, de esta gran aventura. Digamos que estabais, vamos a decir, menos experimentadas, aunque teníais experiencia viajera previa. ¿Y en qué sentido lo consideras revelador, no? Esa experiencia personal. Intuyo que, bueno, el estar en contacto no solo con la naturaleza, la gente con la que pudisteis compartir, ¿no? Imagino que, aunque es complicado, creo que luego comentaremos, ¿no? El tema de los aborígenes. Uh-huh. Y luego, no sé qué os proporcionó Australia, ¿no? Para que fuera un punto de inflexión importante. A ver, Australia fue precisamente al final del viaje, ¿vale? Ya veníamos de 2 años y pico por Asia y Australia lo que nos puso es en jaque, casi mate a nivel de pareja, porque digo yo que vivir en un coche en pareja no es fácil. Entonces nos puso al límite de experiencias de vernos ¿cómo te diría? En lugares absolutamente remotos, realmente, porque tú puedes pensar, me voy a la naturaleza, me voy a un lugar remoto y ahí estás aquí en la montaña, pero sabes que, no sé, a 5 kilómetros tienes un pueblo. Pero allí, por ejemplo, en la zona del desierto, del centro, del norte, realmente la siguiente asentamiento humano está a 500 kilómetros y tú estás allí en medio de la nada y te sientes tan pequeño, pero tan diminuto, compartiendo esos 500 kilómetros cuadrados con un montón de animales diferentes, potencialmente mortales, la mayoría mortíferos. Entonces es como, wow, y salir allí y por la noche y ver aquellas estrellas y escuchar tantos ruidos y decir, yo no soy diferente de esto, sino yo estoy siendo parte ahora mismo de este lugar. No soy un observador, sino soy este lugar, ¿no? Entonces ese contacto con la naturaleza que quizá en nuestra cultura lo hemos perdido un poco, ¿no? Porque tenemos esa sensación de que la naturaleza está para nuestro disfrute en lugar de ser parte de ella. Eso sí que nos cambió, ¿no? Y entonces fue cuando empezamos a pensar, vivo en un coche, no sé, no tengo lavabo, me ducho donde puedo, tengo una vida bastante austera y soy absolutamente feliz. Con lo cual, piensas, algo va mal, ¿no? Cuando luego voy a casa, tengo un montón de cosas, tengo una vida llena de comodidades y no soy feliz. Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, para nosotras, esto fue lo que realmente Australia nos lo puso delante de los ojos. Hoy vamos a dedicar el programa al choque cultural y lo que me gustaría preguntarte primero es ¿cómo lo definirías? Vale, mira, yo lo busco en la Wikipedia, ¿vale? Porque cuando digo, a ver, ¿qué dice las fuentes semioficiales, ¿no? Entonces dicen, bueno, es el impacto que tiene el viajero cuando se encuentra en una cultura que no es familiar, un entorno que no es familiar. Pero a mí, realmente por mi experiencia, a mí esa definición no me acababa de gustar. Y entonces me quedé pensando, ¿qué es el choque cultural para mí, no? Uh-huh. Y entonces al final llegué, personalmente lo definiría como la experiencia directa que tenemos de lo equivocados y egocéntricos que somos cuando interpretamos la realidad, tanto a nivel individual como sociedad. Porque realmente cuando viajamos, nos llevamos con nosotros también en la maleta prejuicios, estereotipos, formas de ver la realidad, nuestros códigos de comunicación y un largo etcétera de cosas que creemos que son absolutas. Y entonces cuando nos vamos a otro lugar, que a veces realmente parecen otras galaxias, claro, tenemos un impacto porque tú sacas esto y te encuentras con una pared que tú ese código que estás usando no lo entiende y no entiendes qué está pasando, ¿no? Y entonces ahí es cuando está el choque. Sí, la verdad que nos llevamos, como dices, ¿no? Unos mandamientos también culturales que en realidad hemos vivido en un entorno diferente, con otras costumbres, tradiciones, en fin,
y cosas, vamos a llamarlo entre comillas, más simples, gastronomía y otras dimensiones, ¿no? Del ser humano, y ahí de repente te pones enfrente, y yo a veces también me ha ocurrido tener esa sensación, ¿no? De decir, somos seres humanos y parecemos marcianos, ¿no? Inicialmente, ¿no? Luego es verdad que al final te das cuenta que tenemos más cosas en común que diferentes, porque al final la gente en general lo que busca, ¿no? Es intentar tener una buena vida, poder Exacto. alimentarse, ser mínimamente feliz, tener un lugar donde vivir dignamente, y esos puntos básicos los compartimos todos, ¿no? Cuéntanos cuáles Correcto. son los destinos en los que más lo habéis notado, lo has notado, y qué tradiciones son las que, pues bueno, más te llamaron la atención en ese choque cultural de tener delante algo que, bueno, pues que como digo, a veces te explota la cabeza, ¿no? ¿Cómo puede ser esto así, ¿no? Pues mira, a ver, obviamente los países más radicalmente diferentes de, digamos, el estilo occidental es donde el choque cultural es mayor, ¿vale? Porque todo el entorno es totalmente distinto. Por ejemplo, me pongo en el caso paradigmático, pues no sé, de la India, ¿no? Donde los edificios son diferentes, los vestidos son diferentes, la forma de hacer es diferente, no sabes si alguien te está diciendo sí o no, porque los gestos de la cabeza son Sí, sí, distintos, ¿no? eso todavía es un misterio, incluso creo que uno lo tiene que adivinar un poco por intuición. Yo estuve allí viviendo un año y es verdad que Sí, el movimiento de sí, sí, cabeza sí, que sí. es, me acuerdo una vez, por ejemplo, en el aeropuerto, oiga, ¿puedo llevar esto como equipaje de mano? Entonces me movía la cabeza así para los lados y digo, oye, bueno, yo creo que sí, creo que se puede. Claro, entonces es un lío, ¿no? Entonces uno se espera un choque cultural, pues eso, en India, en China, no sé, ¿vale? Pero para nosotras, curiosamente, una de las culturas que más nos chocó fue la cultura japonesa, ¿vale? Porque es que te engaña, porque tú llegas allí y ves Occidente, ¿vale? Unos estándares de vida bastante altos, una vida material, ¿no? Muy, muy cómoda, mucha tecnología, todo guay, y de repente a la hora de usarlo, la funcionalidad, a la hora de que las personas lo usan es totalmente distinto, los códigos de comunicación entre las personas absolutamente diferentes. O sea, lo ves todo igual, pero como si hubiesen traído unos alienígenas, entre comillas, con todo el amor que le tengo a los japoneses, y entonces todo funciona distinto, ¿no? En Japón, de hecho, bueno, tuvimos la suerte bueno, estuvimos 2 meses y pico allí, tuvimos la suerte estuvimos trabajando a cambio de alojamiento en un hostel en Kioto y estuvimos allí un mes, ¿no? Y nos dio la oportunidad de hacer un poco de vida local, ¿no? Con nuestros amiguitos japoneses, taiwanesas, salíamos para arriba, para abajo, y entonces nos dábamos cuenta de la diferencia cultural abismal, incluso en las relaciones de amistad, ¿no? Era como, no es como aquí ¿no? Aquí en España podemos decir, oye, fulanito, vente a tomar unas cañas. Venga, vale, que lo tengo libre, me voy. No, allí es como, no, perdona. Mira, a mí me tienes que avisar con 2 semanas de antelación que yo me lo apunto en la agenda el día que tú y yo nos vamos a tomar cañas. Y decir, bueno, ¿dónde está esa espontaneidad venga, vámonos a tomar algo, ¿no? Pues, Claro, ahí veis realmente el choque cultural, ¿no? En las relaciones, y además, bueno, pues claro. por la cultura japonesa, a veces esa distancia, no sé, hay como muchas cosas, es verdad que como dices, engaña, ¿no? Tienen ese espacio y las ciudades, ¿no? La tecnología, Ujú, pero luego a nivel humano, pues hay como unas barreras que se nos hacen, claro, nosotros, vamos a decir, más de carácter latino, ujú, es otro mundo, ¿no? Pero luego es curioso porque, por ejemplo, yo creo que a japoneses, etcétera, que quizás no a todos, ¿no? Pero yo sí que he conocido a algunos que han ido a tener experiencias de intercambios de idiomas, lo que sea, Estados Unidos, otros lugares, y claro, hay una parte de la cultura occidental que a los que les gusta realmente termina enganchándoles, ¿no? Porque tienen pues como muchas ataduras, creo, a nivel social sí, en Japón, ujú, pero luego a veces, claro, tienen que elegir o entre, dependiendo un poco cómo sea su tema familiar, ¿no? Entre romper con ese, digamos, con la familia, si realmente se quieren insertar en el mundo occidental, o decidir, como conocía una chica, ¿no? Que había estado en Estados Unidos y al volver era, bueno, si tengo que entrar un poco en el trabajo que me corresponde y la relación con mi familia, porque claro, si me salgo un poco del patrón es un poco ujú. como algo muy, muy duro, ¿no? Sí, 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 correcto. Por eso, en la forma ¿no? Tú vas a un supermercado
y es un supermercado igual que puede ser aquí, pero el funcionamiento es totalmente distinto y estás perdido. O sea, estás igual de perdido que no sé, a lo mejor me hubiese sentido más a gusto en un badulaque de la India, ¿sabes? Sí. Donde la relación es como mucho más fluida y espontánea, ¿no? Y entonces dices, ¿por qué? Y habéis tenido también, bueno, comentábamos antes, ¿no? Australia, ese viaje que fue revelador. Allí, bueno, hay una cultura aborigen con, bueno, pues que también arrastran muchos problemas también, ¿no? En fin, Sí. esta conexión con el mundo occidental, etcétera. ¿Cómo fue esa experiencia? Porque creo que tuvisteis la oportunidad, ¿no? De al menos, que es muy complicado, que, bueno, extranjeros, o me imagino a veces incluso australianos, son unas comunidades que yo creo que también por todos estos problemas también están muy Sí. cerradas en sí mismas, como me imagino que sistema de autoprotección, ¿no? Sí. Bueno, el conflicto allí en Australia con los aborígenes es enorme y todavía las heridas no se han curado, ¿no? Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad bueno, sobre todo en el centro de Australia, donde están las comunidades aborígenes más cerradas, centro y norte, ¿vale? Y es realmente imposible, muy difícil, salvo tienes que pedir un permiso especial para entrar en las comunidades. Pero a veces puedes tener contacto cuando alguno de esos aborígenes salen afuera o algunos son guías, etcétera, ¿vale? Y tuvimos la oportunidad de tener un par de encuentros, un par de charlas, que de hecho nos pusieron nombres aborígenes, nos bautizaron. No me lo hagas decir porque no les era un nombre Vale, larguísimo, te pero iba a significaba, pedir cómo os llamaron más o menos. pero sí, uno era la estrella que cubre el océano y otro era el agua el del arroyo que fluye, no es algo así, ¿vale? Pero entonces, pero fue brutal porque poco a poco estuvimos, pues no sé, varias semanas, te digo, a lo mejor son 2 meses, solo recorriendo el centro y el norte de Australia y vas aprendiendo sobre la chukurpa, que es la ley, digamos, que rige toda la vida de los aborígenes. Y es fascinante porque no es que tengan una forma de entender la realidad que sea opuesta a la nuestra, como los opuestos blanco y negro. Simplemente es otro color que no sabemos apreciar nosotros. No sé si me explico. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿no? Una vez llegamos a una estación de servicio de estas remotas en el centro de Australia y paramos un momento con el coche y había una familia de aborígenes que además, claro, realmente físicamente impacta, ¿vale? Porque desde nuestro punto de vista, físicamente nos recuerda al ser humano primitivo, ¿no? Porque es físicamente aún unos rasgos muy así, ¿no? Entonces, había una familia de aborígenes allí, parando también. Nosotros nos paramos al lado para comer unas cositas, sacamos un trozo de queso y una de las abuelas nos mira y nos dijo, "Give me cheese". O sea, pero rollo como, o sea, dame el queso. Y nos quedamos como si nos estuvieran atracando por un trozo de queso, ¿sabes? Claro, nos miramos así y yo, claro, cogí el trocito de queso, se lo di lentamente, rollo, toma el queso, ¿no? Claro, nos quedamos como súper impactadas porque realmente no fue el rollo, oye, perdona, ¿me puedes dar un poco de queso? ¿Te importa? No sé qué, tenemos hambre, nada, ¿no? Y entonces, el caso es que luego nos fuimos y descubriendo más, nos quedó esa experiencia ahí en el Run Run y descubriendo más sobre la cultura aborigen, nos lo explicaron, es que los aborígenes no tienen palabras para gracias ni por favor, porque ellos consideran que todo es de todos. No tienen que, es decir, porque se supone que cuando tú pides algo por favor es que le estás quitando una propiedad a alguien. Y le das las gracias porque esa persona se ha deshecho de esa propiedad suya. Pero en la cultura aborigen no hay propiedad. Con lo cual no tienen que pedir ni por favor ni dar las gracias. Todo es de todos, ¿no? Es como cuando un amigo va a tu casa y dices, mira, no me tienes que pedir nada, coge lo que quieras de la nevera sin pedírmelo, ¿no? Es un poco este rollo, pero con toda la comunidad de seres vivos. Con lo cual para nosotros es muy chocante, ¿no? Sí, no, choque, eso sí que es choque cultural, claro, porque te quedas sorprendido. Interesante también lo que dices, ¿no? Que según tienes la oportunidad de profundizar, ya no lo consideras como una afrenta, ¿no? Sino puedes comprender e incluso entender, ¿no? Que puede haber otra visión, aunque, bueno, pues en nuestros estándares, pues hay que pedir por favor, etcétera, ¿no? Cuando existe además una diferencia cultural muy grande, creo que, bueno, es importante estar preparado, ¿no? Para que nuestra experiencia en el destino sea lo más, vamos a decir, óptima posible, aunque también es cierto que no hay preparación mejor que la vivencia sobre el terreno, ¿no? Uno pueden decirle
la India puede ser a veces complejo, duro, puedes encontrarte con situaciones que incluso, aunque te consideres una persona fuerte, te van a llamar mucho la atención, a impactar o Ujú. incluso a desagradar, ¿no? En este caso, ¿qué consejo darías a los oyentes de Viajes Mondo a la hora de viajar a destinos en los que las diferencias culturales sean mayores? Entiendo que cada país, evidentemente, tiene Ujú. sus particulares costumbres, ¿no? Mm. Pues yo creo que son la humildad, la paciencia y por ende, digamos, por extensión, la generosidad, ¿vale? Porque nosotras hemos, o sea, yo personalmente, por ejemplo, he cometido muchos de estos errores, ¿vale? Y no nos damos cuenta. Son errores o son arrogancias muy sutiles, digamos, que siempre vamos y juzgamos la forma de funcionar de los demás, ¿no? De otros países, ¿no? Sobre todo cuando vamos a países subdesarrollados o pobres, ¿vale? Entonces, que si esto está, mira cómo está esto de sucio, que sí, que es organización, oye, perdona, dame el ticket, cuando esto va de pura confianza, ¿no? O sea, yo te pago esto y tú me llevas allí, no necesitas un ticket, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo una vez, ¿no? Con esto de gestionar el enfado o el cabreo que te entra cuando las cosas no funcionan como tú esperas, ¿no? Cogimos una vez un autobús en Laos, que era un autobús público, que teóricamente eran 6 horas de una ciudad a otra. Bueno, pues en el camino una familia paró a hacer la mudanza. O sea, pero mudanza de muebles, mesas, camas, eso en el autobús, subiéndolo para arriba, para abajo y de rollo. O sea, ¿en serio estás haciendo la mudanza en el autobús? Estuvimos como 2 horas y pico parados, pero luego al poco rato el autobús vuelve a parar y viene un señor con no sé cuántas jaulas de gallinas, sacos llenos de cerditos, de lechales así, que estaban, pobre, peleándose por salir del saco. O sea, todo el viaje, todo el autobús lleno de muebles, lleno de gallinas, lleno de cerditos, y lo que eran 6 horas, al final fueron más de 12 horas de trayecto. Pero allí la gente estaba súper feliz, estaba normal, era como, bueno, es normal, pues esta señora ha necesitado hacer la mudanza en el autobús público, pues es lo que hay, ¿no? Y todos, claro, eso lo aprendimos, porque todos se arman de paciencia y se llevan ya su comida, sus cosas, porque saben que estas eventualidades pueden pasar, ¿no? Claro, para nosotras fue como, gestiona este enfado, porque yo, o sea, iba a coger o sea, me iba al conductor y decirle, hombre, por favor, ¿qué es No, esto, no? claro, la verdad que te tienes que enfrentar, claro, a otra manera de funcionar y como bien decías, es verdad que la paciencia es algo que o la trabajas o yo creo que te amargas prácticamente parte Totalmente. grande del viaje, ¿no? Y además, Mm. como en el mundo en el que vivimos va a esta velocidad, ¿no? Ahora más además con la inmediatez, ¿no? Que tenemos para todo, ¿no? Para conseguir cualquier cosa o a través del teléfono, ya vamos en un ritmo que lo queremos todo ya y cuando más o menos estipulamos que tiene que ser, ¿no? Y es verdad que pues en otros lugares los tiempos son diferentes y creo que esto, si le sacas, me imagino que lo bueno, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me parece exactamente lo mismo. Creo que con la experiencia viajera yo me he convertido en más paciente, incluso en determinados momentos en los que, pues bueno, también puedes estimar, ¿no? Que esto lo necesito ahora o tendría que estar entregado o lo que fuera. Aprendes también a entender que no siempre tiene que ser así, ¿no? Ujú. Y a relativizar, imagino. Sí, es que o sea, relativizar es imprescindible, yo creo. De hecho, fíjate, también el choque cultural es relativo porque a veces te vas a un país mucho más desarrollado que el tuyo y tú eres el bárbaro. Esto pasa mucho en Japón, por ejemplo. O sea, nos llevamos muchas broncas de abuelas porque estábamos 50 centímetros a un lado de la línea que tú tienes que seguir para esperar el metro o porque no has dejado. Yo me acuerdo que cuando estaba trabajando en el hostel, una señora mayor salía cada mañana, me esperaba a que yo salía a poner la basura porque yo la ponía mal. Y es que mi lado, porque se dejaban al lado de una farola, pero yo no la dejaba en el lado de la farola que tocaba. Era como al otro lado, y digo, bueno, pero ¿qué más da? Sí, Pues no, no, es verdad no que daba además igual. tienen allí reglas. Yo cuando estuve en Tokio, creo que fueron un par de meses, y estaba en una casa con varias habitaciones, ¿no? Pequeñas, bueno, enanas y pequeñas, y es verdad que la basura, bueno, aparte de estar perfectamente separada y como tenía Mm, que ir, recuerdo en aquel momento, no sé si seguirá siendo así, que las bolsas eran transparentes sí, y se dejaban en como, pues si era correspondiente en tres zonas fuera de la casa, como una, que tenían como una especie de
de metal alrededor, ¿no? Para localizarlas allí, y creo que además decían, si de repente la persona que viene a recogerlas ve que hay algo que no corresponde, incluso es que te pueden multar, ¿no? O sea, unas cosas increíbles, ¿no? Sí, por eso el choque cultural también es como, jolín, es decir, tenemos mucho que aprender aquí. Vamos a ponernos también en situación que, bueno, ya estamos en un destino, como estábamos hablando, bueno, Japón, Australia, el que sea, y nos encontramos en una situación en la que, bueno, pues nos sentimos que no nos agrada o incluso que nos desagrada, ¿no? Lo que estamos viendo o las sensaciones que estamos teniendo de la manera que sea. Puede ser por algo de gastronomía, artística, personal, cómo pues, se pueden hablar entre dos personas. ¿Cómo crees que debemos actuar? Y quizás eso, ¿qué tenemos que tener un poco en cuenta para, vamos a decir, actuar lo mejor posible en la medida de lo que desconocemos? Y me imagino que también es incluso importante el lenguaje no verbal. Sí. A ver, yo creo que como premisa previa es darnos cuenta de que viajar no significa siempre experiencias positivas, ¿vale? Porque, bueno, con esta mercantilización muchas veces del país, ¿no? Parece que los países son artículos de consumo para el propio divertimento, pero no es así. Son países como el nuestro, donde vive gente como nosotros, con vidas complicadas o más fáciles como nosotros, ¿no? Entonces, por eso que la humildad, la paciencia y la generosidad es súper necesario, ¿vale? Entonces, a mí lo que me ha servido, ¿no? Si la experiencia que estás viviendo no te está gustando, es la idea de ponerme en el punto de vista de un mero observador intentando no juzgar, como si fuese una antropóloga, ¿vale? Tengo esta oportunidad única de estar aquí en este momento, experimentando esto. ¿Qué puedo aprender de todo esto? No me está gustando, pero da igual, eso es un juicio mío, con lo cual no tiene validez absoluta en este momento, ¿no? Entonces, ¿qué puedo aprender de esto? Y para mí es la pregunta que me ha ayudado a pasar ratos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la comida, ¿no? Que esto puede pasar mucho, que vayas a un país y comas fatal. Y realmente, en cierta manera, entre comillas, te fastidian las vacaciones porque comes mal, ¿no? Entonces, si te ofrecen algo que es repulsivo o asqueroso o no te gusta, pues tienes dos opciones. O realmente con mucha asertividad y con mucha sonrisa rechazas, ¿vale? Aunque en Japón esto puede ser una ofensa brutal, rechazar algo que te están ofreciendo. O si no, pues mira, como hacíamos nosotros, cierras los ojos, cantas un mantra, el que quieras, y te dejas llevar por la experiencia, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre, o sea, es que esto, lo que nos pasó en Filipinas, estábamos en casa estábamos haciendo couchsurfing en casa de un filipino, ¿no? Y el chico, después de cenar, dice, os tengo que traer la delicatessen filipina, es que tenéis que probar. Y se fue con el coche a no sé dónde a buscar la delicatessen filipina para que la probáramos, súper ilusionado. Y nos llega con el balut. Y eso es el balut. No teníamos ni idea. Y entonces nos aparece con unos huevos que lo abre y era un embrión de pato. Pero un embrión de pato con su piquito, con algunas plumitas ya, sus huesitos y sus cosas, y eso se lo zampan así, tal cual. Y claro, a la vista, o sea, era repulsivo, de verdad. O sea, yo pensé, yo no me voy a comer eso. No me lo voy a comer. Y entonces nos miramos, Cristina y yo, y él de verdad que está buenísimo. Y entonces él se come el suyo, ¿no? Se le pone ahí un poquito de vinagre y sal y venga para adentro. Y nos mirábamos diciendo, ¿qué hacemos? Y entonces dijimos, bueno, pues, jolín, nos lo ha traído. Se ha ido con el coche, con toda la ilusión del mundo. Lo que no voy a hacer ahora es no comérmelo, ¿vale? Y entonces, pues nada, para adentro, pensando en un lugar feliz en ese momento. A ver cómo entraba, ¿no? Y me imagino que aguantando un poco, no sé, las malas sensaciones, porque claro, al final es el prejuicio mental, ¿no? Bueno, entiendo que no es que para nuestro punto de vista no es agradable, pero yo luego siempre pienso eso, ¿no? Que creo que también pues, habéis comido insectos y tal, Sí. Pero que nosotros comemos gambas, langostinos y realmente ves y eso es incluso peor que un insecto, ¿no? La apariencia, ¿no? Vamos a decir, del langostino. Sí. Por eso al final realmente no nos gustó, ¿eh? Luego no hace falta que tú digas que algo te ha gustado, si no te ha gustado, eso no quiere decir, ¿vale? Pero simple, a ver, mientras lo que te den no sea tóxico y no te vaya a matar, no pasa nada, pruébalo, ¿no? Entonces, lo comimos, fue repulsivo, o sea, lo mismo que se tiene el sabor, al menos para nosotros, y dijimos, vale, perfecto, pero no nos traigas más, gracias. Una y no más. Oye, en un viaje de tantos años seguro que habéis tenido experiencias inolvidables que habrán sido felices y otras quizás, bueno, vamos a decir inolvidables
por no ser tan agradables o bueno, pues que son los obstáculos que surgen en el camino. ¿Cuál ha sido uno de esos percances que habéis tenido viajando y cómo lo solucionasteis? Pues mira, tenemos, no sé si decirte desgraciadamente o por suerte, tenemos varios percances así complicadetes, pero el que se lleva la palma, desde luego, además es que este sí que fue al principio del viaje, a los 2 meses y medio, fue un ataque de apendicitis que le dio a Cristina en mitad de un tren. Cogimos un tren de Bombay a Goa, un tren nocturno de 12 horas y a las 2 de la mañana me despertó Chris y es que Chris es médico, ¿vale? Entonces, claro, ella, cuando lo que me dice, me fío, ¿no? Me dijo, oye, que tengo un ataque de apendicitis y digo, vale, perfecto, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque, claro, en India, pues no es como en España, que en la siguiente estación te paran, te han llamado a una ambulancia y te llevan al hospital más cercano. Eso era inviable absolutamente, así que había que esperar 12 horas que quedaban de trayecto para llegar hasta Margao, creo que era la ciudad, y allí, pues, buscar un hospital. Esto, obviamente, fue, gracias, señor, por haber contratado un seguro de viaje. Imprescindible. Porque, claro, ya habíamos hecho las gestiones durante toda la noche, ¿no? Para llegar allí e ir al hospital, ¿no? Pero claro, cuando llegamos al hospital y después de varias gestiones, tal, efectivamente es una apendicitis y te dicen, vas a quirófano de urgencias, claro, se nos cayeron encima, pues, todos los prejuicios posibles habidos y por haber, ¿no? Es de rollo, como si los médicos indios fueran menos profesionales que los médicos europeos. Y de hecho, fíjate que el cirujano nos vio la cara de compungidas, se acercó a nosotras y nos dijo, tranquilas, que yo he estudiado en Alemania. O sea, no sé si era verdad o no. No sé si era verdad o no, os pero dejó yo creo que un poquito más tranquilas, ¿no? Por lo menos. Claro, lo pilló perfectamente. Qué inteligente. O sea, dijo, estas chicas piensan que la anestesia va a ser de tipo Ayurveda o algo así. Sí. Y esto es un hospital normal y corriente, ¿no? Y no fue, ya te digo, yo, por ejemplo, la espera de mientras estaban operando a Cristina, digo que fue el peor momento de mi vida porque me dejé totalmente llevar por el miedo y la ansiedad, error por mi parte. ¿Por qué? Porque a lo mejor si hubiese sido un hospital de aquí, a lo mejor estaría tranquila tomándome un café porque, bueno, confío en, ¿no? Pero allí me dejé llevar. Error garrafal por mi parte, porque pasé un rato fatal. Bueno, ahí gracias también que es lo que siempre recomendamos, ¿no? El tema del seguro de viaje no solo es el poder tener, ¿no? un tratamiento a cualquier necesidad que tengas, más allá además que en el extranjero la medicina pues tiene unos costes muy altos que uno muchas veces no es consciente, sino también incluso la posibilidad dentro de las opciones que haya de estar o de que te lleven, ¿no? al centro mejor preparado, ¿no? Incluso, ¿no? Pues Patricia, muchísimas gracias por esta conversación. La verdad que hemos aprendido mucho sobre el choque cultural y también, bueno, pues por compartir parte de esas experiencias que es verdad que yo creo que, como hablábamos, nos darían para muchísimos podcasts, 5 años, en fin, de vivencias por muchos sitios del mundo. Y bueno, si nuestros oyentes quieren seguiros, pueden hacerlo en vuestro blog abordodelmundo.com y también encontraros en las redes sociales buscando A Bordo del Mundo. Muchísimas gracias por estar aquí en Viajes Mondo. Muchísimas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Y a seguir viajando, que ahora, bueno, ya encima vosotros habéis pasado, como todos, pero también parón de pandemia. Esperemos que, bueno, pues que vayan los viajes más y mejor y que, bueno, pues que sigamos ahí disfrutando de ellos. Nos vemos pronto y, como siempre, terminamos este programa con una cita que me encanta, que es: viajar es la mejor manera de engañar al tiempo, y esperemos seguir haciéndolo, disfrutando, y nos vemos en el próximo programa. Un abrazo a todos. Viajes Mondo es una producción original de Seguros Mondo y Radio Viajera Travel Podcast. Producción y edición María Vecino. Producción ejecutiva Ricardo Domine.